Bueno, pues lo que digo, yo soy de Padul, soy dietista y como dietista teóricamente lo que yo debería hacer es poner dieta y punto pelota. Y lo que yo hago es algo un poquito diferente. Y me explico, yo básicamente, ahí pone que soy dietista evolutivo. Eso significa que yo miro la evolución de nuestra especie para saber qué necesitamos. Vosotras mismas sabréis que si buscáis información en internet vais a encontrar información que dice una cosa y que dice justamente la contraria. Si busco, pues yo qué sé, una alimentación saludable, pues te va a salir que tienes que comer solo plantas. Otra que te va a decir que la carne es malísima, otra cosa, ¿me explico? Hay información completamente dispar y de todo tipo y de todo color. Entonces, mi prisma, mi solución, digámoslo así, para ese problema es que me fijo en mi especie. Nosotros somos Homo sapiens y a lo largo de nuestra evolución, pues hemos vivido de una manera, hemos comido de una manera, hemos estado expuestos a una serie de cosas y ahora mismo estamos expuestos a otra serie de cosas totalmente diferentes. Entonces ese es el punto desde el cual yo trabajo y veo este tipo de cuestiones. Entonces yo trabajo la nutrición, movimiento, entreno, descanso, exposición al sol, contaminantes de todo tipo. Ya, si pensamos en contaminantes, pensamos todos en los tubos de escape de los coches, en las fábricas, pero es que hay contaminación eléctrica, contaminación lumínica, contaminación sonora y todo eso nos afecta. Entonces, ese es un poco el punto a través del cual yo trabajo. Bueno, y esta es la presentación de la charla con Rítmica Chana, teóricamente con la Asociación de Vecinos, y bueno, pues vamos a empezar hablando sobre la evolución de nuestra especie. Como he dicho antes, este rollo que os voy a soltar es para que veáis la visión y el prisma del por qué las cosas se tienen que hacer de una manera o de otra y por qué a mí me benefician o por qué me perjudican. Porque mi ADN, mi diseño como humano que soy, se ha forjado pues desde hace casi 6-7 millones de años que aparecen los primeros homínidos, los primeros bípedos, tienen 2 pies, y los primeros Homo sapiens, que es los que nosotros somos realmente, aparecen hace unos 300.000 años aproximadamente. Estas son aproximaciones siempre. Aquí, por ejemplo, en esa foto estáis viendo un poco la evolución de nuestra especie. Fijaros qué diferencia de aspectos, de altura, de tamaño, de todo. Son especies totalmente diferentes, pero es la evolución de la misma. ¿Vale? Nosotros principalmente éramos frutívoras, pero en realidad lo que éramos es oportunistas. ¿A alguien se le ocurre qué sería eso de oportunistas? ¿Qué puede ser? ¿No? Os voy a poner una imagen y lo vais a ver cristalino. Esto, por ejemplo, sería una ardilla, ¿no? Y dices, ¿qué como una ardilla? Pues ahí la estás viendo, está cogiendo frutitos del bosque, frutos secos, ¿vale? Y esa es su alimentación, que nosotros pensamos que es su alimentación. Pero, por ejemplo, eso es una ardilla. Se ve un poco mal, pero ¿estáis viendo lo que está comiendo? Un ratón. Ha cogido un ratón, lo ha pillado y se lo está comiendo. ¿Por qué? Porque en la carne hay densidad nutricional, que en el mundo vegetal no, o muchísimo menos. Entonces ha tenido la oportunidad y se la ha comido. Eso es lo que significa ser oportunista. Nosotros éramos oportunistas porque inicialmente somos frutívoros, pero no éramos al inicio cazadores, pero sí encontrábamos carroña que dejaba cualquier otro animal y nos la comíamos. ¿Por qué? Porque había una fuente de proteína y una densidad nutricional muy importante. Entonces comíamos lo que hubiera, lo que encontráramos. Y si encontrábamos eso, nos lo daba esa oportunidad, nos lo comíamos. Nosotros desarrollamos un pH estomacal como los carroñeros. Esto lo explico para que veáis nuestro estómago, para qué está hecho y preparado. Por ejemplo, una vaca, el pH, no sé si lo sabéis, una medida entre ácido y básico. O sea, es el equivalente de lo más ácido a lo menos ácido. Por ejemplo, una vaca, que sería un rumiante, o sea, sería un vegetariano estricto, pues tiene un pH estomacal muy básico, entre 6,2 y 6,8. Un mono, por ejemplo, que sería, podríamos decir, no nuestro ancestro, pero sí la rama paralela de la que nosotros salimos, pues tiene un pH de 6. Un elefante, por ejemplo, tiene un pH de 4. Un buitre, que es un carroñero, tiene un pH estomacal, por ejemplo, de 1,5. Pues nosotros, fijaros, tenemos un pH estomacal entre 1 y 3, dependiendo de los individuos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un pH estomacal mucho más cercano al de un carroñero que el de un herbívoro. ¿Qué quiere decir eso? Que precisamente por lo que os he explicado antes, éramos
oportunistas y comíamos carroña, pues si comíamos carroña como cualquier carroñero, y hay virus, bacterias, bichos de todo tipo, infecciones. Entonces, los individuos que son capaces de comer eso y no morirse son los que prosperan. Entonces, generamos un ácido estomacal tan ácido que mate virus, mate bacterias, mate parásitos, lo mate todo. Entonces, por eso nosotros tenemos un ácido estomacal casi cercano a los carroñeros. Nosotros no somos carnívoros, somos carnívoros facultativos. Facultativos quiere decir... Pobretica, tiene sueño. Quiere decir que, por ejemplo, un león sería un carnívoro puro. Un león solo come carne. No le puedes dar otra cosa, pues no se lo va a comer. Entonces es un carnívoro puro. Nosotros somos carnívoros facultativos. Significa que cuando hay carne la comemos y cuando no, pues lo que haya, ¿vale? Entonces, por eso hago hincapié en eso, para que veáis claramente que nuestro estómago está hecho para comer carne, no para comer vegetales. Pero como carnívoros facultativos que somos, que eso luego se ha llamado... no me sale ahora mismo, ¿cómo es? Que come de todo, omnívoros. Pero realmente somos carnívoros oportunistas, por eso nuestro pH está ahí. Vale. Como digo, empezamos a comer carroña de la que dejaban los depredadores, pero es que incluso sabemos que por cosas que hemos encontrado, utensilios que hemos encontrado del Paleolítico, que ya teníamos herramientas que nos permitían romper los huesos y sacar el tuétano, que es el alimento que está dentro de los huesos, es lo más rico que hay dentro de un animal, es lo que más nutrientes y más minerales aporta. Eso, por ejemplo, ahí estáis viendo, si os fijáis, esos son huesos y se ven como rajitas, y eso es porque con piedras afiladas cortábamos la carne y rompíamos, y eso estamos hablando del Paleolítico, o sea, como mínimo hace 2 millones de años, es cuando ya empezábamos a utilizar herramientas. Nosotros pertenecemos a la especie Homo sapiens, significa que somos sapiens, es un nombre chulo que nos hemos puesto, somos sabios, y el género Homo, pues que somos hombres, ¿vale? Nuestros parientes vivos más próximos serían los gorilas y los orangutanes, aquí estamos viendo una familia, y eso es un 90 y no me acuerdo si era 98 o 99% de los genes son comunes con ellos. Bueno, ¿habréis escuchado alguna vez hablar de cazadores-recolectores? Me imagino que sí, ¿no? ¿Lo habéis escuchado en el cole o en la tele o en algún sitio? ¿No? ¿No suena de nada? ¿A nadie? Pues cazadores-recolectores significa que nosotros, en esos periodos históricos, y todavía hay muchas tribus del mundo que lo hacen, pues recolectan de la tierra lo que encuentran, no cultivan y cazan pues todo lo que son capaces de cazar. Entonces, cuando escuchamos que somos o que éramos cazadores-recolectores, la gran mayoría de las personas se piensa que es como mitad de caza y mitad de recolecta, y no es así. Básicamente, lo que más alimentaba al clan no es la recolecta, era esto, la caza. De hecho, si vemos, por ejemplo, pinturas rupestres, en todas vemos lo mismo. Animales, animales, animales. ¿Por qué? Porque el centro de toda la actividad humana era cazar, conseguir carne, conseguir nutrientes, que era lo que garantizaba nuestra supervivencia. Entonces, los que sobrevivían eran más flexibles y se adaptaban a los cambios del entorno. Cazar, de hecho, para nosotros fue crucial, sobre todo porque hubo un momento histórico en el que, bueno, de hecho, casi el grueso de la historia del planeta ha estado en distintas glaciaciones y ha habido periodos de enfriamiento muy potentes en los cuales la vegetación estaba muy reducida. Entonces, prácticamente solo encontrábamos animal y era de lo que nos alimentábamos. Eso produjo en nosotros una serie de cambios. El comer principalmente proteína animal. De hecho, la última edad de hielo acabó hace 20.000, empezó hace 21.000 años y acabó hace 11.500. Y justamente hace 10.000 años empezó la agricultura, que parece que llevamos con agricultura toda nuestra historia, pero 10.000 años es ayer, hace muy poquito. ¿Vale? Eso, por ejemplo, no sé si lo apreciáis en el mapa, se ven las partes de arriba como en un azul, ¿lo veis? Los continentes de arriba que se ven en un azul clarito. Esta es hace 20.000 años, en plena edad de hielo. Y estáis viendo que la parte de arriba era completamente hielo. De hecho, el norte de América se unía a Asia por el estrecho de Bering, que se ve allá arriba, porque era hielo. En nuestro caso,
digamos, vernos obligados a consumir carne porque se dan distintos problemas. En un momento dado, las zonas de árboles en las que vivían nuestros primeros ancestros, hay una serie de problemas con ellos, hay menos frutas, se tienen que bajar y buscar la vida por otro lado. Y en este caso, el hecho de empezar a comer carroña y poco a poco ir comiendo más carne, incluso porque en la glaciación era lo que había, pues hace que nuestro cerebro aumente de tamaño, hace que nuestro intestino se haga más pequeño. De hecho, un herbívoro tiene un intestino larguísimo, grandísimo, porque está haciendo una digestión constante. De hecho, incluso sabréis que las vacas tienen varios estómagos. ¿Lo habéis escuchado eso alguna vez? ¿O lo habéis estudiado? ¿No? Pues las vacas tienen varios estómagos y rumían, hacen la digestión en un estómago, lo pasan a otro, vuelve a la boca otra vez, siguen masticando y hace una digestión larguísima porque es súper difícil conseguir nutrientes del mundo vegetal. Nosotros comemos, el mundo vegetal capta la energía del sol y fabrica materia. Un herbívoro se come el mundo vegetal y fabrica carne y nosotros nos comemos la carne para conseguir la energía del sol. Esa es la cadena alimentaria. Entonces, en nuestro caso, el empezar a comer carne hace que nuestro cerebro se desarrolle, nos volvemos más inteligentes. Y de hecho, como nos obliga la propia situación a buscar técnicas para ser capaces de cazar, nuestro cerebro se desarrolla aún más. Nuestro intestino se hace mucho más pequeño porque no necesita tantísimo intestino, es muy eficiente porque lo que estamos comiendo es proteína que aporta todos los nutrientes que necesitamos, absolutamente todos, sin excepción. Se disminuyeron el tamaño de los molares porque no había que estar masticando, machacando y se hicieron más fuertes la mandíbula y los dientes frontales, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, en esa diapositiva se ve, ahí lo que estamos viendo son distintos tipos de cráneos de los distintos especímenes, de las distintas especies que la evolución nos ha mostrado que tenemos. Fijaros, por ejemplo, abajo, que hay varios números, ¿no? Está 4, 3, 2, 1, esos son millones de años. Fijaros que desde el primer homínido, que está prácticamente en la gráfica abajo, te dice que lo de la derecha son centímetros cúbicos, es el volumen que hay dentro de los cerebros de masa encefálica. Fijaros que en el primero está bajísimo, andará por unos 400 centímetros cúbicos, y a partir de los 2 millones de años, prácticamente, hay un remonte importante. Y daros cuenta que, por ejemplo, en medio está el fuego. En principio se pensaba que nuestro desarrollo principal como especie, el desarrollo del cerebro y que nuestro intestino mejor se hiciera más pequeño, es que dominamos el fuego, éramos capaces de cocinar y la proteína ya era más accesible. Pero ya sabemos que claramente el cambio fue lo que os he explicado antes, que fuimos capaces de coger piedras, afilarlas y cortar carne, hacer herramientas, hacer armas de defensa y armas de caza. Por eso, si os dais cuenta, en el punto 2, que hace 2 millones de años, un repunte brutal y nos vamos pues a casi 1500 centímetros cúbicos de volumen encefálico, y eso se sabe por los cráneos que se encuentran de las distintas especies, pues se miden y se ve que eso es medible, es ciencia, no es que lo diga yo. Ahí, por ejemplo, estáis viendo lo que os comento, 2 millones de años, resulta que somos capaces de hacer herramientas y eso nos catapulta. Aquí, por ejemplo, vais a ver un ejemplo muy básico de la utilización de herramientas, y esto es en África, y estos dos señores con 2 palos se están enfrentando a leopardos para quitarles su caza. Fijaros que con 2 palos, que no es que son 40 y llevan hachas o llevan lanzas, no. Pues están usando ya herramientas para conseguir su comida, que es lo que nosotros, en cierto modo, ya hicimos. Un cerebro y un cuerpo más grandes. Habéis visto en la primera imagen que se han visto homínidos muy pequeñitos, o sea, partimos de unos 60 centímetros de altura hasta de media unos 70 y algo, que medíamos, 1,75 era la altura media en el Paleolítico, 1,75, que pensamos que éramos muy chiquitillos, ¿no? De hecho, al pasar al Neolítico nos hicimos más pequeños y redujo también nuestra capacidad cerebral. De hecho, nos hicimos más tontos cuando empezó con la agricultura. Es flipante. Bueno, pues eso, el cerebro y el cuerpo más grandes requerían alimentos mucho más nutritivos, que aportaran más nutrientes y que nos permitieran vivir y además hacer una digestión mucho más fácil. Es mucho más fácil para nosotros digerir carne que digerir un vegetal, aunque os pueda chocar, porque probablemente habréis escuchado lo contrario, ¿no? ¿Sí o no? A ver, importante, yo estoy aquí soltando mi rollo, pero lo que más me interesa es que participéis. Cualquier duda,
cualquier cosa que queráis saber sobre lo que estoy diciendo, cualquier cosa que enlacéis sobre algo que habéis escuchado, que pensáis o que creéis y que yo estoy diciendo justo lo contrario, me interesa mucho más lo que vosotras digáis y aclarar todas estas cuestiones que soltaros yo todo lo que tengo previsto, ¿vale? Bueno, pues ahí está la densidad nutricional, eso es lo que necesitábamos comer. No sé si lo sabéis, si lo tenéis claro o no, pero el hombre, la especie humana, proviene de África. Y hace unos 6 millones de años, se estima, 6-7 millones de años, es cuando aparecen los primeros homínidos bípedos, que ya iban a 2 pies. El sapiens, como he dicho antes, hace unos 300.000 años aproximadamente. Sabemos que desde ahí pues partimos hacia Europa, hacia Asia, hacia América, colonizamos de hecho todo el planeta, completamente. Y aquí, a la península ibérica, llegamos hace unos 40.000 años. Además, curiosamente, sabemos ya que el ADN humano está fijado ya tal cual es, hace unos 40.000 años. Hace unos 300.000 años tú coges a una chica del Paleolítico de hace 300.000 años, la seas, la vistes, no abre la boca, se sienta ahí, es igual que vosotras. Exactamente igual, no veríais ninguna diferencia. 300.000 años, ¿eh? Y estoy diciendo que la agricultura lleva 10.000, o sea, es una locura. Pero ya sabemos que hace 40.000, ya sí que es verdad que genéticamente somos clones, no hay ninguna diferencia de hace 40.000 años a hoy. Bueno, pues nuestra alimentación está basada en la caza, la recolecta, carne, pescados, aves, tubérculos, o sea, las raíces que encontramos, si al final es lo que he dicho, tengo caza, cazo, que no, pues encuentro fruta, la cojo, encuentro tubérculos, lo cojo, encuentro una hoja, la mastico, es venenosa, me muero, uy, se ha muerto, esto no se puede comer, y así fue como en el mundo vegetal hemos ido aprendiendo, esto me beneficia, esto me perjudica, y van surgiendo cuestiones. Accedíamos a fruta y a miel y a los huevos de forma estacional. Lógicamente había frutas, huevos y miel, principalmente en primavera, aunque hay ciertos frutos de invierno. Luego otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta es que las frutas que conocéis no existían. Nada de lo que coméis existía hace, iba a decir 1000 años, ni 300. Si veis un plátano original, que sigue habiéndolo, son estos, no son más. Y las semillas son pues como una semilla de maíz, más o menos, y está plagado de semillas y tiene muy poquita carne. Entonces, una fruta realmente muy poco interesante para nosotros, no la comeríais, vamos. ¿Cómo hemos llegado a los plátanos, por ejemplo, que tenemos hoy? Pues a través de la hibridación. Alguien ha cogido un plátano que tenía un poquito menos de semillas, ha ido cogiendo esa semilla y han ido llevándolo hasta conseguir el fruto que quieren, más grande, más jugoso, con más colores, más vistoso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la fruta que hoy comemos no es la fruta que existía ni en esos periodos históricos, ni hace 500 años, ni, ¿vale? Entonces, eso es importante. Luego, por ejemplo, accedemos a huevos en todo momento, a miel en todo momento. De hecho, en la naturaleza, la única azúcar, el único hidrato que podíamos encontrar era la miel, no había otro. No había nada más. Vale, con lo que todos hemos comido lo mismo. ¿Y qué es ello? Pues lo que hay en el entorno. Como he dicho antes y repito, ¿había carne? Como carne. ¿No hay carne? Pues chupa piedra, lo que haya para sobrevivir. Pero la base de nuestra alimentación es esa. Luego, curiosamente, hay zonas del planeta en las que comen exclusivamente carne porque no hay otra cosa. Por ejemplo, en el polo los inuit, que comen todavía de forma tradicional, lo único que comen es focas y ballenas. No hay otra cosa. Y no tienen ningún tipo de deficiencia nutricional. No les falta vitamina C, no les falta vitamina D, no les falta nada. Y hay zonas del Pacífico donde comen exclusivamente tubérculos porque es lo que principalmente había en la zona y es a lo que se acostumbraron a comer. El resto del tiempo los demás comemos, vuelvo a decir, lo que hay. ¿Qué como principalmente? Proteína. Y lo demás, pues lo que encuentre. Cuando digo como principalmente proteína es cuando la encuentro. Imaginaros, pues yo que sé, hace 300 años, el grueso de la gente aquí, iba a decir en este país, sí, ya era un país, pues comían carne cuando la había. Si tenían cabras, pues claro, no podían matar una cabra todos los días. Pues si mato una cabra todos los días, en un mes me he quedado sin cabras. Pues tengo la leche, hago queso, si hago matanza, lo conservo de alguna manera de forma que voy teniendo a lo largo del año. Tengo una parcela o tengo campo, cultivo esto, cultivo aquello, y con todo, pues la gente va sobreviviendo. Pero el alimento que más nos nutre a nosotros es la carne. Cuando digo carne, digo pescado, digo huevos, ¿vale? Animal. Bueno, pues las variantes con las que hemos llegado hasta aquí, o sea, lo que hemos comido nosotros hasta aquí, son las que están en nuestro ADN. Y comerlas nos protegen y comer otras cosas nos complica.
muchísimo la existencia y la salud. Con lo que la alimentación realmente básica para nosotros es la que han comido nuestros ancestros. Nuestros ancestros, desde hace 6 millones de años hasta hace los 40.000 que llegaron aquí a la península ibérica, han comido pues, animales cuando los encontraban y cuando no, lo que encontraran. Y hasta hace 4 días ha sido exactamente lo mismo, ¿vale? Por eso insisto mucho, básicamente para que veáis cuál es el punto, cuál es la perspectiva aquí. Realmente, antes he dicho que éramos carnívoros facultativos, pero éramos súper carnívoros. No sé si os flipa que diga esto, pero éramos súper carnívoros. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en la expansión de la especie o de las distintas especies a lo largo de todo el planeta, nos comimos casi se estima el 85% de la megafauna del planeta, según fuimos avanzando, desapareció. Pues nos la comimos. No dejamos nada, claro, ahí no existía el que se extingue, no el que era, lo encuentro, me lo como y ya está. Y cuando no haya otro, pues mato otro. Y cuando no, me como aquel. Aquí, por ejemplo, estáis viendo megafauna. Eso principalmente es megafauna del continente australiano. Fijaros, ahí se ve lo que sería una persona y fijaros los animales por tamaño comparado con esa persona. Pues esa persona que era tan chiquitilla se los comía a todos. Eso, por ejemplo, es el mamífero más grande que existía en la Tierra y estaba en Australia. Fijaros qué barbaridad. Y estáis viendo el dibujo de una persona media rondando 1,70 m, 1,80 m. Fijaros el tamaño del animal. En este caso, ese de ahí de la izquierda era un perezoso. Esto, por ejemplo, bueno, el ancestro de los rinocerontes que conocemos. Ahí estamos viendo un mastodonte y un mamut. Todo esto es megafauna que desapareció. Literalmente nos lo comimos. Y esto, por ejemplo, es el mismo que hemos visto antes. Eso era un perezoso marsupial. ¿Habéis visto en las pelis de dibujos los perezosos, esos que van tan lentos, qué tal? Pues 5 metros tenía el colega. 5 metros. Y marsupiales, como los canguros. Pues lo mismo. Desaparecieron porque nos los comimos. Entonces, todo esto que estoy explicando es para que veáis cuál es la base de nuestra alimentación por diseño. O sea, nuestra genética y nuestro ADN, nuestra biología, ¿cuál es? La que os he explicado. Entonces, nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestros órganos, absolutamente todo en nuestro cuerpo, nuestras glándulas, se construyen con proteínas, no hay otra cosa. O sea, la proteína cuando tú la digieres se degrada en, digamos, en proteínas más pequeñitas que se llaman aminoácidos. Y con esas proteínas pequeñitas, tu cuerpo lo fabrica todo. Fabrica músculos, fabrica tendones, fabrica huesos, fabrica los ojos, fabrica las uñas, solo y exclusivamente con proteínas. Ningún otro alimento nos sirve para fabricarnos. Los hidratos de carbono no nos fabrican y las grasas, en cierto modo, sí, porque forman parte de la estructura, pero no nos fabrican. Necesitamos para construirnos y reconstruirnos proteínas, siempre. De hecho, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmunológico se fabrican comiendo proteínas. Que habréis escuchado que me tomo una infusión de no sé qué, o me como ajo, o hay gente que restriega ajo en las tostadas porque es bueno para el sistema inmune, porque tal. No, y sí, me explico. No sirve para fabricar mi sistema inmune, es un bactericida. Es como si tengo una herida y me echo cristalmina, pues vale, me mata lo que hay ahí, pero mi sistema inmunológico lo construye la proteína y la grasa. De hecho, literalmente, somos proteínas. Para estar sanos necesitamos, pues, entrenar, hacer ejercicio, parte de lo que vosotros ya hacéis, comer suficiente proteína, como veis, me mola bola de dragón. Y bueno, y una correcta higiene bucal, que la higiene bucal no es simplemente que se me pican las muelas, es que la higiene bucal ya sabemos que las periodontitis están directamente relacionadas con problemas de corazón, con problemas de todo tipo de órganos. La boca está conectada con todos nuestros órganos. Infecciones de boca se transmiten a todo el cuerpo y producen todo tipo de patologías, ¿eh? Es alucinante. Bueno, pues fijaros que necesitamos proteínas a ser posible en desayuno, almuerzo y cena. ¿Alguien ha escuchado alguna vez que hay que comer 5 veces al día, o 6 veces al día, o tantas veces al día? ¿Sí? ¿Os suena, no? Lo habréis escuchado, lo habrán dicho, lo habréis visto en 1000 sitios. En realidad no es cierto, es absolutamente absurdo. ¿Por qué? Porque si yo necesitara comer 2, 3, 5 veces al día, todos los días sin excepción, no estaríamos aquí. Nuestra especie no habría llegado aquí y nos habríamos extinguido hace 6 millones de años. Pero una cosa es lo absolutamente imprescindible para sobrevivir, porque nosotros como especie, por genética, que es lo que os explicaba antes,
nos hemos forjado en el hambre, en el frío, en la sed, en todo tipo de incomodidades y problemas, digamos, naturales a los que teníamos que hacerles frente, ¿vale? Pero por un lado está qué es imprescindible para sobrevivir, que por cierto me hace más fuerte, y por otro lado está qué me mejora, qué hace mejor de mí. Pues comer proteína en desayuno, almuerzo y cena me beneficia. ¿Por qué? Porque la proteína está en sangre unas 4 o 5 horas no más. Tú puedes comerte 8 kilos de carne por la mañana, que al mediodía, la que no has utilizado para fabricar algo, tu cuerpo la excreta. No la puedes guardar. Nosotros podemos guardar exclusivamente hidratos de carbono. ¿Eso suena? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Yo puedo guardar inmensamente cantidades de hidratos de carbono porque mi cuerpo lo transforma en grasa y la guardo. Pero no es que la transformo en grasa y la guardo porque sí, sino porque es una adaptación evolutiva que lo mismo nos ha permitido llegar hasta aquí. Porque había momentos tipo primavera, verano, en los cuales había comida, animales, huevos, todo tipo de cuestiones, y llega el otoño y el invierno y eso desaparece. Entonces, nosotros hibernábamos literalmente, y de hecho tenemos los mismos mecanismos de hibernación que tiene un oso, solo que no nos vamos a dormir. Nosotros literalmente nos poníamos de comer hasta más no poder todo lo que encontramos en primavera y verano, porque en otoño empezaba la escasez y en invierno ya no había nada que comer. Y el grueso de los animales o habían emigrado, o se habían ido. La megafauna que antes era visible y fácil de cazar ya no existe porque me la he cargado, son los animales pequeños. Y los animales pequeños frente al hombre ya saben lo que hacen, se esconden. Entonces llega el invierno y el que no hiberna es muy difícil. Entonces ese acúmulo de grasa que se ha ido generando en mi cuerpo a través de las estaciones cálidas es lo que me permite sobrevivir en los grandes momentos en los cuales no voy a encontrar comida. Entonces, la acumulación de grasa ha sido una adaptación evolutiva que nos ha permitido sobrevivir. De hecho, hay una enfermedad genética muy mala que cuando ocurre, pues los niños no sobreviven porque no son capaces de guardar la energía. Algo muy peculiar, pero es una modificación genética. A donde iba, nosotros guardamos exclusivamente hidratos vía grasa, y eso podemos guardarlo hasta el infinito. Pero la proteína no, nosotros necesitamos proteína, en teoría, si queremos estar lo mejor posible, cada 5 o 6 horas. Entonces, ¿qué sería ideal? Comer proteína en desayuno, almuerzo y cena. ¿Eso quiere decir que sí o sí por narices yo tengo que desayunar, almorzar y cenar? No necesariamente. Yo necesito unas cantidades a lo largo del día, igualmente digo, para estar bien, no para sobrevivir. Para sobrevivir hablaríamos de otras cosas. De hecho, si habéis escuchado alguna vez hablar del ayuno, ¿os suena? Pues cuando hablan de ayuno es que me he saltado el desayuno, estoy ayunando. Y hay unos beneficios que muy poquitos. Para que mi cuerpo se entere de verdad que yo estoy en ayunas, como mínimo pasan 48 horas sin comer antes de que mi cuerpo se percate de que no está entrando comida. ¿Por qué? Porque tengo grasa corporal, siempre. Siempre la va a haber. De hecho, es fisiológicamente necesaria. Es más, vosotras como mujeres, en el deporte de élite sabréis que llegado a ciertos tipos de niveles exigentes para ser competitivos, en muchos casos lo primero que las mujeres pierden por la pérdida tan grande de grasa que necesitan es la regla. ¿Por qué? Porque la grasa es absolutamente necesaria para sobrevivir. Nuestras hormonas sexuales, todas las hormonas, todas las células de nuestro cuerpo, absolutamente todas, están bañadas en grasa. Nuestro cerebro es casi un 50-60% grasa. Entonces, la necesitamos. Vuelvo a decir, de forma óptima, pues necesitaríamos proteína en desayuno, almuerzo y cena. Y fijaros que digo ahí, con vitamina C. ¿Por qué? Porque la proteína, cuando yo la degrado y la transformo en aminoácidos, me sirve para fabricar 1000 millones de cosas. Entre otras, el colágeno. ¿Os suena? ¿Alguien ha escuchado aquí hablar del colágeno? ¿Sí? ¿Alguien toma colágeno de aquí? ¿No? Pues es fundamental. Es fundamental. De hecho, si comiéramos como se comía antes, pues que os digo yo, por ejemplo, manitas de cerdo, pues ya hay mucho colágeno. ¿Habéis visto alguna vez cuando se ha hecho pollo y se mete en el frigorífico que queda como una gelatina? Con el frío, eso es colágeno. Entonces, nosotros necesitamos colágeno para fabricar. Habréis escuchado que el colágeno es la piel, las arrugas, ¿no? ¿Lo habéis oído eso? Pero es que el colágeno está en todo. El colágeno es el pegamento que lo pega todo en el cuerpo. No sé si os suena que antiguamente, cuando se iba en los barcos estos, claro, en las cáscaras que tenían para viajar a las Américas, había una enfermedad que se llamaba escorbuto. ¿Os suena de algo? ¿Alguien lo ha escuchado? Pues el escorbuto era que no tenían acceso a alimentos frescos
porque se pegaban meses viajando por el mar y no tenían acceso a vitamina C. Llegaba un momento en el que pues, ese pegamento que lo pega a todos va desapareciendo, se rompen los puentes de colágeno, se les caían los dientes, les salían llagas, no les curaban las heridas y al final se morían. Era atroz. ¿Por qué? Porque les faltaba vitamina C. Entonces, si yo como proteína en desayuno, almuerzo y cena y está asociada a una ingesta de colágeno, sé que parte de esos aminoácidos que están en mi proteína, o incluso si yo tomo colágeno, me va a servir para fabricar todo el pegamento que lo pega todo en mi cuerpo. Es que incluso las venas interiormente de nuestro cuerpo están recubiertas de colágeno. Yo necesito que mis venas interiormente, para que lleven sangre a mi cuerpo, para que yo pueda funcionar bien en mi deporte, en mi actividad y en mi vida, necesito que tengan un flujo correcto y necesito que las venas tengan su movilidad. Necesito que mis puentes de colágeno sean correctos. Y eso lo consigo comiendo proteína y, a ser posible, asociando la vitamina C, porque sin vitamina C, literalmente no existe la vida, nos morimos. Por eso hablaba del escorbuto. Y bueno, pues para saber cómo alimentarnos tenemos que fijarnos, como estaba diciendo, en nuestro origen. En esa infografía que estáis viendo ahí, por ejemplo, no sé si ¿lo leéis desde ahí? ¿No? Pues mira, el individuo de la izquierda es un agricultor posterior al neolítico y el de la derecha, el de la izquierda, tiene de altura media, que lo sabemos, 1,65 m, y el de la derecha tiene de media 1,75 m, y el de la derecha era el del paleolítico, o sea, antes de la aparición de la agricultura. La aparición de la agricultura, por un lado, nos permite tener mucha comida, lo cual hace que la gente ya no tenga que estar viajando constantemente detrás de la migración de los animales y le permite establecerse. Hay ciertos alimentos que incluso ya puedo guardar y aprendo a conservar. Pero ¿qué ocurre? La densidad nutricional baja una barbaridad. De hecho, sabemos que teníamos enfermedades de todo tipo, un montón, desde problemas de huesos, deformidades, mal crecimiento, y todo eso lo sabemos por lo que se ha encontrado y por los estudios que hacen de los restos arqueológicos. Entonces, en ese aspecto, dejar de comer principalmente proteínas y basarnos principalmente en el consumo de cereales, que era lo que principalmente había, pues redujo nuestra altura, redujo nuestra salud e incluso, al igual que os he dicho antes, que disparó el crecimiento de nuestro cerebro, bajó el volumen de nuestro cerebro. Y eso se ha mantenido hasta hace 4 días, hasta hace literalmente casi 200 años, o sea, hasta la revolución industrial, que empezó a permitir la producción de muchos bienes, la producción de más alimentos, el grandísimo cambio que no os podéis hacer ni idea de cuál es, que se metió alcantarillado. La medicina ha avanzado una barbaridad, pero el hecho de meter alcantarillado y que en un momento dado, fortuitamente, apareciera la penicilina, hizo que en escasamente 100 años volviera a aumentar de tamaño, volviera a subir nuestro coeficiente intelectual, que también curiosamente ahora sabemos que está descendiendo. Nos estamos volviendo ahora otra vez más tontos. Curioso, ¿eh? También porque las fuentes nutricionales de las que come la gran mayoría de la gente en grandes cantidades o a lo largo del día y muchas todo el día, son productos que no son comida, que son otra vez muy faltos en nutrientes y además tienen sustancias que no nos benefician para nada. Entonces, generamos, lo que os decía antes, problemas, y problemas modernos, que son enfermedades modernas. Y además estas enfermedades modernas empezamos a tenerlas hasta más temprano. Antes, por ejemplo, la diabetes, ¿os suena? Pues la diabetes hace 100 años no estaba en los libros de medicina. No era algo ni por lo que se preocuparan, ya sabíamos que existía. Ya en papiros del Antiguo Egipto hablaban de la diabetes mellitus, que lo vais a flipar. Diabetes mellitus significa dulce como la miel. No sabían exactamente qué pasaba, pero sí tenían claro que le ocurría solamente a gente muy pudiente que hacía muchos excesos con la comida y cuando tenían muchos años. Y la manera de dictaminarlo era probando la orina. Y la orina resulta que estaba muy dulce. ¿Por qué? Porque una persona diabética que ha destruido la posibilidad de fabricar insulina necesita echar la glucosa que tiene en sangre constantemente. No sé si lo sabréis, pero los diabéticos necesitan beber mucho agua y necesitan orinar mucho. Por eso su orina es dulce. Pero que os digo que hace 100 años en los libros de medicina ni se contemplaba, porque era algo que no era para nada habitual. Entonces, una enfermedad, digámoslo así, moderna como esa, no puede ser culpa de lo que hemos comido durante millones o cientos de miles de años, ¿vale?
Entonces, principalmente, ¿qué comemos ahora? Por la industria, no por la genética, por los que fabrican alimentos y nos los venden. Y digo alimentos que no comida en la mayoría de los casos. ¿Vale? Entonces, la alimentación ancestral forjó nuestro organismo y fijarnos en ese tipo de alimentos y seguir una alimentación natural, pues no solo nos lleva a recuperar la salud, sino a tener una salud plena, estar más fuertes, más ágiles, más capaces, ser más veloces, ser más. Obviamente no se trata de volver a las cavernas, ni de volver al paleolítico. Pese a todo lo que os he explicado, vivimos en el mejor momento histórico. O sea, no hay un momento mejor. De hecho, pasar el neolítico, pese a que llega la agricultura y que aparecen ciertas enfermedades, nos hacemos más pequeños, nos hacemos más tontos, nos trae un mundo pues más tranquilo, menos peligroso para nosotros, más estructurado, nos da un orden que hacia atrás no existía. Entonces, buscar un poco lo mejor de todos estos mundos, que me beneficia de un lado y que me beneficia de otro, e intentar evitar lo que me está perjudicando hoy, ahora, ¿vale? ¿Qué deberíamos de comer? Pues carne, a ser posible de pasto. ¿Sabéis qué significa carne de pasto? Pues, por ejemplo, una vaca. Si os pregunto qué come una vaca. Hierba. De cajón, ¿no? Pues si tú te vas a cualquier vaquería aquí a ver una vaca, no come hierba. Pues no hay. Aquí no hay hierba, no tenemos. Hierba hay, pues a lo mejor en el norte que llueve mucho, o a lo mejor en Irlanda, o a lo mejor en zonas muy lluviosas todo el año, que hay mucha vegetación y mucho verde. Aquí no. Aquí comen pues seco, comen pienso y comen mil cosas que no es para lo que genéticamente está hecha una vaca, tiene los distintos estómagos y rumía. ¿Qué ocurre? Que una vaca que no se alimenta de pasto es una vaca que acaba generando enfermedades. De hecho, los animales que nosotros cultivamos y nuestras mascotas generan las mismas enfermedades que nosotros porque viven igual de mal que nosotros. De hecho, los animales que viven de forma estabulada viven infinitamente peor. Una vaca de pasto significa que es una vaca que está en un prado, que es lo que todos imaginaréis, que la vaca va andando, come, le da el sol, se mueve. Pues eso ocurre en zonas donde hay prados. Aquí no. Aquí una vaca está en un espacio reducido, con suerte le da el sol y con muy mala suerte está en un sitio así metida en la que come por aquí le sacan la leche, por ahí caga y como no le da el sol y no se mueve, pues le tienen que meter, cuando tiene infecciones, medicamentos. Entonces, por eso digo carne de pasto. Carne de pasto sería la vaca, pero carne de pasto sería, pues yo qué sé, gallinas que están sueltas, que están picando, bichillos, que no están metidas en jaulas y viven dentro de jaulas, porque aunque sigue siendo proteína, es una proteína de un animal enfermo. De hecho, una vaca estabulada o una gallina estabulada o un cerdo estabulado no se muere porque lo sacrificamos antes, pero si lo dejara que avanzara, pues te generaría todo tipo de enfermedades y se moriría. De hecho, ¿os voy a revolver el estómago? No lo sé. ¿A alguien le gusta el paté? ¿Sí? ¿Os lo explico o mejor me callo? A ver, el paté, si habéis visto alguna vez, por ejemplo, cuando alimentan a la oca, si es paté de oca, también lo hay de cerdo, les meten mucha comida por el buche y le meten sobre todo maíz. ¿Por qué? Porque el maíz les va a hacer engordar muchísimo y lo que va a hacer es que su hígado enferme y se ponga graso. Y ese hígado enfermo graso, que aumenta de tamaño y es muy graso, es con lo que nosotros fabricamos el paté. De un animal que, si lo hubieras dejado, en 4 días está muerto. Siendo muy exagerado. Ahora, ¿se pueden conseguir hígados más naturales de un animal que esté suelto, que coma de otra manera y tal? Pues probablemente. Pero lo que quiero decir con esto es que son comportamientos que estamos acostumbrados a verlos, pero que no nos benefician para nada. Entonces, por ejemplo, ahí pongo hígado, pero es el de un animal cualquiera. Estamos también muy acostumbrados a que compramos, pues yo qué sé, de cerdo, lomo, pero es que un cerdo tiene 1000 cortes y antiguamente se comía todo, de la boca al rabo. De hecho, cuando alguien hacía matanza, lo aprovechaba absolutamente todo, empezando por la sangre, que era la morcilla. ¿A alguien de aquí le gusta la morcilla? ¿Sí? Está buenísima. Os diré, solo por curiosidad, que el suplemento de hierro, lo digo porque es algo muy habitual en las mujeres tener anemia. ¿Lo habéis escuchado eso? No sé si alguien lo ha sufrido o alguien lo ha padecido. Pues la anemia ferropénica es que no tengo niveles adecuados de hierro y o me suplementan con hierro,
que ahora yo puedo asimilar o no, o como morcilla, que es sangre y aporta unas cantidades de hierro brutales. O sea, fijaros, ya en la naturaleza tenemos todo lo que necesitamos. Pues necesitamos animales enteros, o sea, comérnoslo todo. Si comemos solo cortes libres de grasa, que es lo que la mayoría de la gente suele comer, pues como lomo de cerdo, como pechuga de pollo o pechuga de pavo y compro esas 4 cosas libres de grasa, el resto de animal no me lo como. No me como la casquería, no me como las manitas, no me como el hígado, ni el corazón, ni los riñones, ¿vale? Vamos, de aquí no creo que nadie coma casquería, ¿no? ¿O me equivoco? No, ¿no? Va a ser que no. ¿Sabéis lo que es la casquería? Lo que acabo de explicar. Manita, el hígado, el corazón, los riñones, los sesos. En un animal, los distintos cortes me aportan distintos nutrientes, entonces lo realmente necesario para mí sería comer de todo. De hecho, hay ciertos pueblos en el planeta que aún viven de forma, digamos, salvaje o natural, que principalmente lo que se comen son los órganos. Y en la parte muscular la desdeñan o incluso se la echan a los perros, no se la comen, que es lo que nosotros comemos. Entonces necesitamos densidad nutricional, que por cierto, el pescado, el marisco, los huevos, igual. De hecho, el huevo, eso he leído huesos, no, huevos, los huesos también están muy bien, pero para otras cuestiones. Los huevos, de hecho, es el alimento más denso en nutrientes que podemos encontrar. Si alguna vez habéis escuchado, es que comer huevos puede ser malo, y cuántos me puedo comer, y si me como 2 huevos al día, no hay ningún límite, ninguna pega, ni ningún problema. Al contrario, un huevo aporta absolutamente todo. Es más, hay gente que le quita la clara porque tiene colesterol y se come solo la yema, y sabemos, porque incluso los culturistas, no sé si lo habréis visto, suelen comer las yemas para conseguir mucha proteína. Pues sabemos que comiéndonos el huevo entero somos capaces de absorber muchísima, como el doble de proteína, que si solo nos comemos las claras. Porque es que la clara también tiene proteína y además el grueso de los nutrientes, todo, absolutamente todo, y todas las vitaminas y todo, está en la yema. De hecho, literalmente la yema es la semilla de la cual nacería un pájaro. Y la clara es nutriente para la yema y además la clara tiene una serie de sustancias que protegen a la yema de infecciones bacterianas. Habéis visto, si vais a comprar los huevos, que los huevos nunca están en frío, ¿no? ¿No lo habéis visto? En el súper están en una estantería, no están en el frigorífico. Y de hecho no deberíais de meterlos en el frigorífico. Deberían de quedarse fuera. Y habréis visto que los huevos están limpitos. Pero están limpitos no porque los hayan lavado. Los huevos no se pueden lavar. Ni se pueden limpiar, ni se pueden frotar. Los huevos que no le ha caído caca, porque no sé si a alguien le va a sorprender lo que digo. ¿Alguien sabe por dónde poner la gallina en los huevos? Por la cloaca. O sea, la caca y el huevo sale todo por el mismo sitio. Entonces, hay huevos que están muy manchados y esos no van al consumo, no se venden. Los utilizan en la industria para hacer productos. Y los huevos que salen limpitos y que están guay son los que se venden. Pero un huevo tú no lo puedes lavar porque el huevo tiene por fuera una película. Es como una matriz que protege al huevo y lo aísla de todo tipo de bacterias. El huevo, de hecho, es muy, muy, muy poroso. Y la clara está protegiendo a la yema. De hecho, cuando tengáis los huevos en casa, si van a pasar más días y no te lo comes sobre la marcha, siempre es interesante poner la punta hacia abajo. ¿Por qué? Porque en la parte redonda hay como una bolsita de aire que está para proteger a la yema. Si yo pongo la punta hacia abajo, según van pasando los días, la clara se va degradando, se va haciendo cada vez más líquida. Y al degradarse, que ahí hay una cantidad de antimicrobianos muy potentes, las bacterias que están fuera y que se están cargando la película de fuera y que están accediendo por los poros, la clara sigue protegiendo a la yema de la infección bacteriana. En el momento en el que la clara se aclara y se hace más líquida porque están pasando muchos días, si yo lo tengo puesto hacia abajo, al subir, la yema no va a tocar la cáscara del huevo. Va a estar si no lo habéis visto, cuando casquéis un huevo, os fijáis, en la cabeza redonda hay como una bolsita de aire, hay como una membrana. Pues si tú lo tienes puesto boca abajo, si subiera, está pegando a la bolsita, no a la cáscara. En fin, esto es un rollo que os he soltado, pero creo que es interesante. Esto, por ejemplo, serían desayunos. Y bueno, pues no sé si alguien desayuna algo parecido. A lo mejor las tostadas de la izquierda lo veis más viable. Las tostadas de la izquierda, eso son fotos mías, en mi casa. Las fotos de la izquierda pues tienen aguacate, tienen jamón, tienen algo de queso y en ese momento había naranjas, pues naranjas. La foto de la derecha es panceta, que es lo que se está viendo arriba a la izquierda, unos huevos y en ese momento pues la fruta que había, naranja y una ciruela. Y eso es un desayuno. Y un desayuno con mi nena que en día de cole.
Ni en año no le pongo para desayunar un cartón de leche, un cartón de cereales y sírvete que es rapidísimo que nos vamos. Eso desayunamos los dos. Esto, por ejemplo, pues serían más opciones de desayuno. Estáis viendo una tortita que sería casi como si fuera una pizza, ¿vale? Y ahí hay queso, hay tomate, hay rúcula, hay un huevo frito, hay jamón, de fondo hay una pera. Eso, por ejemplo, es un gofre, que está hecho con boniato. Igual, pues es casi igual como si fuera una pizza. Y arriba lo que tenéis, naranja, ¿vale? Esto probablemente será lo que la mayoría tenéis un poquito más en mente por un desayuno, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Y qué estamos viendo ahí? Pues estamos viendo bollería, estamos viendo un zumo de naranja, hemos visto, se ve fruta alrededor. ¿Alguien piensa que el zumo de naranja es bueno, es malo? ¿Qué pensáis? Vamos a hacerlo de otra manera. Los que pensáis que el zumo de naranja es bueno, que levanten la mano. Y si alguien piensa que el zumo de naranja no es tan bueno, que levante la mano. Pues tiene razón, tenéis las dos razón. El zumo de naranja no es nada bueno. Tranquilidad, me explico, vamos a ello. A ver, la naturaleza no fabrica zumo. La naturaleza fabrica fruta. Y lo que tú te comes y te debes de comer es la fruta. Y me explico, tú cuando te comes una naranja, te estás comiendo una matriz, un alimento. Es más, si veis una naranja y la rompéis, veréis que está formada como de gajos muy pequeñitos. ¿Os habéis dado cuenta? Es como naranjitas muy chicas. Cuando tú masticas una naranja, la estás rompiendo, sale jugo, te queda pulpa, pero sigues teniendo la matriz porque tu boca no es una trituradora. Por mucho que tú lo quieras masticar, estás liberando azúcar, estás liberando agua, estás liberando algo de minerales, algo de vitaminas, pero básicamente estás masticando y tragando. Si tú te comes una naranja, te la comes, pero un zumo medianamente apañado, pues igual son 4, 5, 6 naranjas. Yo, antiguamente, os puedo decir que me hacía una jarra así y a lo mejor eran 10 naranjas. Tú no te comes 10 naranjas, ni 5, ni 4, ni 3. Una sí, 2, vale. ¿Y qué ocurre si yo me como 4 naranjas? Pues que ya estoy lleno y no puedo comer más. En cambio, si yo me bebo el zumo de 4 naranjas, me lo he bebido y me como lo que tenga delante, porque no me llena, no me sacia, no hace nada. Entonces, si yo rompo la matriz y me podríais decir, vale, y ahora cojo la pulpa, se la echo, lo revuelvo, me lo bebo, ya es una naranja. No, la naranja es la matriz por lo que he explicado, porque vosotros no sois capaces de romperla hasta ese nivel. De la otra forma es agua con azúcar, que puede chocar, pero es agua con azúcar. O sea, en otras charlas que he dado me hace mucha gracia porque hay gente que me dice, pero es que yo tengo las naranjas en mi casa y son mías y son ecológicas y yo cojo mi naranja, la corto, me hago un zumo y ¿es bueno? No. ¿Me lo tomo un día? No pasa nada, está buenísimo, a mí me encanta. Pero lo que nos han contado de que desayuno todas las mañanas mi zumo de naranja no es nada bueno y muchísimo menos por la mañana. Porque por la mañana, según yo me despierto, mi cuerpo está generando una serie de hormonas, que es el cortisol, que es el que me despierta, está generando glucosa, está generando insulina. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es, arriba, muévete, te estoy dando glucosa para que tus músculos funcionen. Si yo ahora le meto un chute de agua con azúcar, que es el zumo, a ver cómo os lo digo para que no os parezca una barbaridad, pero es que es así. Un zumo de naranja de bote y un zumo de naranja recién estrujado en tu casa son lo mismo. Exactamente igual. El de tu casa estará más bueno. Pero es que si me pones al lado una Fanta va a seguir siendo lo mismo. Agua con azúcar. Que sí, que la Fanta va a tener otras cosas que no son nada buenas. Pero si yo quiero esos nutrientes y quiero que sea bueno y sano para mí, me como la naranja. Porque además, al comerme la naranja, va a hacer que como forma parte de esa matriz, yo absorba esa azúcar, esa glucosa, esos azúcares que están en la naranja, muy lentamente. De la forma natural en la que hemos evolucionado como especie comiéndonos eso. Porque os digo también, la naturaleza lo único que quiere que os comáis es la fruta, nada más. De hecho, la fruta es bonita, tiene colores, tiene olor, tiene azúcar. ¿Para qué? Para que cualquier animal, incluido nosotros, lo que pasa es que ahora ya somos animales refinados y tenemos váter, cualquier animal se coma la fruta y ahora donde sea, haga sus cositas y las semillas que estaban en esa fruta con las cositas van al suelo, tienen nutrientes y sale un árbol. Entonces, el mundo vegetal no tiene piernas, no tiene garras, no tiene dientes y se protege con química. La naturaleza no quiere que te comas las hojas y no quiere que te comas las semillas. Y cuando digo semillas, ¿alguien me puede dar ejemplos de semillas que podáis comer cada día? ¿Cereales? Por ejemplo.
Seguro, coméis cereales cada día, comes pan cada día, comes pasta cada día, comes arroz cada día, comes... ¿No? ¿O alguien de aquí no come semillas nunca? Me imagino que todas, ¿no? ¿O no? A ver, que levante la mano quien no come semillas. O al revés, que levante la mano quien sí come semillas. ¿Por qué? Porque es lo habitual, es lo que hemos estado acostumbrados y es lo que además, también hay que reconocerlo, nos ha salvado durante incontables generaciones del hambre y de la muerte. De hecho, en plantaciones que hubiera de patata, de arroz, de no sé qué, aparece el bicho de turno, que es una plaga que se la carga, se muere medio planeta. Pero vuelvo a decir, una cosa es en un momento como antes, que era lo que había y no había más, y ahora es en un momento en el que yo tengo acceso a todo, entonces yo intento pues pensar qué es mejor para mí y qué es peor para mí. Entonces, todo el mundo vegetal tiene química para ser protegido. Por ejemplo, las legumbres tienen química que las protegen para que no os las comáis. De hecho, los garbanzos, por ejemplo, tú no te puedes comer los garbanzos sin más, y no ya por el hecho de que están duros. ¿A alguien se le ocurre por qué vuestras madres o alguien de aquí, si cocina garbanzos, lo echa en agua? Para que se ponga blandito, pues está muy duro. Pero básicamente es porque los garbanzos, como todas las semillas y como todas las legumbres, tienen una serie de tóxicos y de antinutrientes que los bañan, tienen una capa externa que los protegen. Y se llama antinutrientes porque, por ejemplo, esa semilla cuando cae a tierra y hay humedad, esa sustancia chupa minerales del suelo y los lleva dentro de la semilla. Por eso se llaman antinutrientes. Roba nutrientes y se los lleva para adentro. Entonces eso, si yo me lo como, para mí es malo, para mí es tóxico, para mí me produce muchísimos problemas. De hecho, aún metiéndola en agua y haciendo distintos procesos que al final es activar la semilla, cuando yo activo la semilla porque la he tenido toda la noche en agua, parte de esos antinutrientes se quedan en el agua, porque la semilla detecta humedad, detecta que es el momento de fabricar una planta, entonces fabrica una serie de enzimas que degradan esas sustancias y parte se queda en el agua, pero parte se van en la semilla. Entonces eso, por ejemplo, ocurre en ese pan, ocurre en varias de las cosas que hay ahí. Entonces, ¿un desayuno sano, nutritivo y bueno para mí es algo de lo que veo ahí? Pues casi que no. Y la leche depende. Si es una buena leche, pues sí, claro que sí. La leche es muy buena, chica. A ver, me explico. Cuando he dicho leche, he dicho que es un buen alimento, como todo. Si es una buena leche, a ser posible, ¿sabéis cuál es la mejor leche que podríais tomar? La fresca, la que está en el frigorífico, porque es la más natural, la que menos procesos se le ha hecho y la que más nutrientes me va a aportar. Después de esa, pues sería la de cartón, por supuesto entera. La leche desnatada o semidesnatada es un mal alimento, no aporta grasa, no aporta nutrientes, es agua. Entonces, si yo tomo leche, a ser posible entera, y ya sería fantástico que fuera de la que está en el frigo, o sea, la que es leche del día. Por eso está en el frigo, porque dura mucho menos, es mucho más natural, tiene más nutrientes para mí. ¿Vale? Eso, por ejemplo, pues no es un buen desayuno. Y todos habréis tomado, tomaréis en algún momento dado, pues Colacao, Nesquik, lo que estáis viendo, blanco, es la cantidad de azúcar que lleva cada bote. Esto hay una organización que se llama sinazúcar.org, que si lo buscáis en internet está muy chulo, porque analizan alimentos y te sacan la foto de cualquier alimento con la cantidad de azúcar que lleva. Pues fijaros el Colacao y fijaros el Nesquik, básicamente es azúcar marrón. Yo, por ejemplo, tomo cacao y consumo cacao, pero cacao, no cacao restregadillo al azúcar. Lo que pasa es que, claro, eso es muy dulce y palatable y gusta, pero ahí lo que estáis metiendo es muchísimo azúcar, que me imagino que consumiréis, tomaréis un Nesquik o Colacao seguro, alguna que otra, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, si queréis probar y queréis investigar, seguro que en el mismo sitio donde lo compras puedes comprar cacao, que es un alimento mucho más natural, más nutritivo y mucho más interesante, ¿vale? Eso, por ejemplo, pues sería otra opción de un mal desayuno. Ahí estáis viendo, de hecho, literalmente en terroncitos, lo que aportan 1, 2, 3, 4, 5, 6 campurrianas. Ahí estáis viendo, por ejemplo, en terrones de azúcar, lo que aportan 2 magdalenas. Eso, por ejemplo, pues sería un buen almuerzo. Ahí estáis viendo unos huevos rancheros. Ahí estáis viendo, por ejemplo, pollo al horno. Esa foto en concreto es mía de mi casa. Pollo al horno con patata al horno, por ejemplo. Es un alimento muy bueno. Es un muy buen almuerzo. Eso, por ejemplo, pues no es un buen almuerzo. Eso me lo puedo comer un día como excepción
pero ahí hay muy poquitos nutrientes y muchísimos problemas para mi cuerpo y para mi salud, ¿vale? Claro, ahí estáis viendo una patata frita, si queréis lo miramos. Ahí estáis viendo patata cocida, que es una patata natural que yo hago en mi casa. Y aquí estoy viendo una patata frita de una superficie. ¿Os habéis fijado que las patatas fritas cuando vais a comerlas fuera son súper crujientes y las muerdes y son espectaculares? Y luego en casa no es tan fácil de hacer eso. ¿Sabéis por qué? Porque las patatas comerciales las bañan en azúcar. Se sumergen en soluciones de azúcar para que cuando yo las frío queden tan absolutamente crujientes y tan doradas. Entonces una patata en una casa nunca se va a conseguir eso. Ahora, yo cojo patatas en mi casa y me las frío con un buen aceite y ese aceite lo utilizo hoy, no hay ninguna pega. Habréis escuchado 1000 veces que los fritos no son buenos. Lo que ocurre es que, por ejemplo, si yo en mi casa tengo una freidora y tengo mi aceite y hoy frío patatas y mañana y pasado y luego frío no sé qué y luego frío no sé cuánto, ese aceite, que cualquier aceite se enrancia fácilmente, se enrancia por la luz del sol y se enrancia por el calor. Si yo cocino hoy, ese aceite está perfecto, pero si lo vuelvo a calentar mañana, poco a poco va produciendo sustancias que son tóxicas y cancerígenas. En los alimentos que yo caliento a esas altas temperaturas se producen y en los cambios que va teniendo su aceite se produce. Entonces, por ejemplo, sería bastante más sano comerte una patata, por ejemplo, al horno, cocida, que frita, incluso en tu casa, si es en una freidora, que el aceite ya está. Ahora yo cojo una sartén, le echo un buen chorreón de aceite, frío mis patatas, espectaculares. La hago en el horno y le echo mi aceitillo, fantástica. Eso, por ejemplo, en un sitio comercial, hoy me lo comí, pues vale, me lo comí, lo disfruto, está muy buena, pero sería un mal alimento. Y en cambio, de la otra manera, es un buen alimento. Esto, por ejemplo, pues son meriendas. Esas son meriendas, una en mi casa y otra en la puerta del cole. Ahí, por ejemplo, bueno, pues se ve que ha sido en invierno porque hay castañas, pero hay, por ejemplo, salchichón, hay queso, hay unos panecillos y esos son unos gofres pequeñitos, ¿vale? Que el salchichón es un embutido, por supuesto, y podremos decir que los embutidos son buenos o que los embutidos son malos, pero claro, los embutidos son buenos o son malos, depende del embutido. Yo, por ejemplo, el salchichón que compro, lo miro muy mucho y me fijo bien, y lo que eso lleva es carne, grasa, sal, pimienta y ya está. Luego un alimento de primera. Ahora, si resulta que lleva un montón de conservantes, de colorantes, pues ya es un alimento que no es tan bueno y que no pasa nada porque me lo coma, pero de vez en cuando. ¿Un buen salchichón como ese lo puedo comer a diario? Sí, claro. Como puedo comer a diario cualquier otra carne, porque lo que tiene es un procesado absolutamente mínimo, que es combinarlo, hacer la forma y ya tengo el salchichón. Dime. A ver, no es que las carnes picadas no sean recomendables, es que la carne picada como tal, que puedan comprar en cualquier sitio, no es solo carne picada. Yo estoy en el súper y le digo a la persona que hay allí, esa carne pícamela, me la llevo a mi casa y la cocino, es fantástica, ninguna pega. No tiene ningún sentido. Te lo digo como profesional del tema, ningún sentido. Ahora, ¿qué pasa? Que la carne picada va a generar un entorno de bacterias brutal muy rápido. ¿Me explico? Yo tengo una carne y las bacterias solo pueden... Ahora lo hablamos. Solamente están fuera. En el momento en el que yo pico la carne, las bacterias ya se han mezclado y eso se genera rapidísimo. Pero como imagínate, yo que sé, haces una tortilla de patata y ahora con el calor que hace la dejas en la encimera y la haces por la mañana y te la comes por la noche. Pues probablemente te vas a poner malita, porque ahí se va a generar un entorno de bacterias. La culpa no es de la tortilla, la culpa es que no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Ahora yo compro una carne, me la pican, me la llevo a mi casa y la cocino, o incluso si quieres la compro, la congelo y la saco la semana que viene. Compro distintas cosas, las congelo y las saco según yo necesito. No hay ninguna pega. ¿Qué ocurre? Que la carne picada que puedas encontrar en cualquier supermercado, en cualquier gran superficie, no es una buena carne picada, porque la carne picada, como acabo de deciros, genera un entorno bacteriano muy rápido. Entonces lleva una serie de sustancias, le echan fibra, le echan cosas, y ya no es una carne, de hecho no puede poner carne, es un producto cárnico. Pero si es una carne que a mí me acaban de moler, que yo me llevo a mi casa y la cocino sobre la marcha, ninguna pega. Como si la picas en tu casa porque tú tienes la máquina. No hay ninguna pega. El problema está en si lo expongo a un entorno bacteriano con calor, humedad y lo dejo. Eso
pero eso y todo. Por eso hay, claro, no sé si lo escucharéis, pero cada 2x3 hay algún problemilla en un bar, en un restaurante, a la salmonela por aquí, en no sé qué por allí. ¿Por qué? En el momento en el que yo rompo esa cadena de frío o ese control sobre el alimento, pues las bacterias hacen lo suyo. Dime. ¿Qué opino de los vegetarianos? ¿Me hablas de los vegetarianos o de los veganos? Vale, porque yo puedo ser vegetariano, pero puedo comer huevos, puedo comer pescado. De hecho, la gran mayoría de los vegetarianos son ovo-lácteos vegetarianos. ¿Qué quiere decir? Que tengo proteína de origen animal y si lo hago bien, no tengo ninguna carencia. Ahora, si baso mi nutrición en el mundo vegetal, porque yo he hablado conozco gente que es vegetariana y hay quien lo hace muy bien y hay quien me dice, pues sí, yo soy ovo-lácteo vegetariano y me como un huevo a la semana y a lo mejor un día como un poquito de queso, pues tiene unas deficiencias nutricionales brutales. Hoy por hoy la ciencia me permite incluso ser vegano. ¿Por qué? Porque hay sustancias que yo necesito sí o sí comer del mundo animal que ya puedo fabricar y suplementarme con ellas. También podríamos decir que hay gente que come de todo y tiene unas carencias nutricionales brutales porque no come comida. Y estaría igual o peor que ese vegetariano. ¿Pero por qué? Porque no come comida sana, natural. Ahora, yo soy vegetariano porque lo siento así, o incluso vegano porque es un condicionamiento sociológico que tengo, porque no quiero, según qué cuestiones. Si lo llevas bien controlado y bien hecho, ahora mi recomendación es que lo hagas. Desde mi punto de vista, no, porque es una alimentación absolutamente deficiente en nutrientes. Y si no la llevo bien, me puede llevar aparejados problemas de salud. Sí o sí. Ahora, lo llevo súper controlado y mi suplementación o como suficiente pescado. Pues claro, a veces me resulta un poco curioso, como si es un animal que se mueve y hace ruido, es como que, uy, ese no me lo puedo comer. Pero un pescado, como solo hace así, no pasa nada. Si yo como suficiente pescado, como marisco y como huevos habitualmente, fantástico. ¿Alguna cosilla más o sigo? De todos modos, una de las cuestiones que os dije al principio es que yo prefiero pararme lo que haga falta, contestar lo que se os ocurra, lo que os interese, y esto llegamos a donde lleguemos. En el momento en el que me digáis, Juan Antonio, ya estamos. Estamos, ¿vale? Bueno, más cosas. Eso, por ejemplo, es una merienda en mi casa. Y ahí, por ejemplo, no sé si alguien es capaz de decirme qué está viendo en el plato. O en lo del fondo. No sé si se ve. ¿Eh? Lo del fondo, palomitas, exactamente. ¿Y lo del plato? Es una tarta sin tarta. Tiene truco. Sí. Básicamente, además, no sé si se aprecia, bueno, eso se lo dice a mi nena, tiene forma de corazón. Ahí que hay un montón de arándanos, un montón de frambuesas, en este caso, además, si las veis, tienen como blanco porque están congeladas. Hay frutos secos y nata. Y con la nata he hecho la forma, he hecho el corazón, y eso pues luego nos lo comemos, y es una merienda interesante. ¿Eso es para comérmelo todos los días? Pues probablemente no. Pero dentro de que es una merienda y que es casi un postre, que es una cosa así un poco distinta, pues es lo más sano que podríamos comer en ese aspecto. Ahora bien, esto por ejemplo puede ser una merienda tipo, y estoy harto de verlo en los coles, incluso en el cole de mi nena. Una pulevilla y un puñado de galletas. Fijaros la puleva Peques, y esa es para bebés, ¿eh? Los azúcares que lleva. Mirad las 4 príncipes de Bequelar, la torre de azúcar. Es que es inmenso. Eso, por ejemplo, podría ser otra merienda. Un colacao de estos instantáneos y un puñado de galletas, ¿esas cómo se llaman? Petit, Ecolier, me parece que era, o algo así. Pues fijaros, si me tomo esas galletas y ese colacao, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, más las 2 medias, 12 terranes de azúcar. Me he metido entre pecho y espalda en así. Porque además, si me como esa galleta, yo diría que me quedo igual. No estoy lleno, no estoy saciado, no estoy... Aquí, por ejemplo, tenéis otro ejemplo, que sería, además, incluso ya se comercializa, creo, hasta juntos. Ya, un bollicao y el colacao ese. Pues ahí tenéis casi 10 terrones de azúcar. Y luego no olvidemos de las chuches. Fijaros en los subus o en lo otro. Ese puñado, creo que son M&M's, ¿no? Ese puñado de M&M's, ese puñado de caramelo, la montaña de azúcar tan inmensa. De hecho, ya os digo, si tenéis curiosidad y queréis bichearlo, os metéis en internet, en Sin Azúcar, y hay de todo lo que os podáis imaginar, analizado con
el azúcar. Ahí, por ejemplo, estáis viendo una torre de nubes. Es relativamente fácil que en una tarde cascando con las amigas en el parque caiga eso. Fácil, ¿no? ¿Eh? Bueno, las pipas son pipas. Estaría genial, pero eso no. Y bueno, fijaros, los 2 barritas de Kinder, ahí hay otra montaña. Y bueno, pues los refrescos, ¿qué os voy a decir? Ahí estamos hablando de la Fanta, que os he dicho en equiparación de azúcar con el zumo de naranja natural, que por supuesto el zumo de naranja natural son naranjas, tiene algo de vitamina, pero en cantidades de azúcar son prácticamente lo mismo. Una lata como esa son unos 250 mililitros y una Coca-Cola como esa, si no estoy confundido ahora mismo, eran otros 250 mililitros. Por eso lo miré, o sea que es casi lo que cualquiera se pide y la cantidad que te ponen, que sí, que ahora la puedo pedir sin azúcar. Pero si pedimos la normal, estáis viendo la montaña de azúcar que hay ahí. Pero es que la sin azúcar tiene otro tipo de edulcorantes, que no son azúcar, pero que me generan también otro tipo de problemillas. No es inocuo. Eso, por ejemplo, pues son cenas. Ahí estáis viendo lo que os decía antes, en aceite. Un poquito de aceite, frío el pollo y ese aceite es el justo que voy a gastar. Ahí, por ejemplo, ¿qué hay? Pues eso son fajitas de pollo, con verduras, tal, en una tortita de maíz creo que era, y con tomate, o sea, perdón, con queso rallado. Y de fruta, por ejemplo, si os dais cuenta, suelo acompañar la mayoría de mis platos con fruta. ¿Cuál es la que hay? ¿Cuál es la mejor fruta que yo puedo comer? La de temporada. Y a ser posible, zonal, local. ¿Por qué? Porque es lo que la naturaleza fabrica en ese momento y es lo que como especie hemos comido siempre, lo que había en el momento. Entonces, ¿a mí qué me viene bien ahora? Pues comer cerezas, comer, no sé ya si quedan nísporas, comer albaricoques, comer lo zonal. Y yo, por ejemplo, como fruta, no después como postre, me la como en el plato. Para mí es lo más habitual, porque tampoco necesito disociar. No sé si alguien ha escuchado aquí que la fruta aparte, porque si me la como con la comida, porque si no sé qué. La comida es comida y mi cuerpo fabrica todo tipo de enzimas y siempre que coma va a haber de todo tipo de enzimas disponibles. O sea que no tengo que comerme la fruta sola, ni aparte, ni antes, ni después. ¿Vale? Eso, por ejemplo, pues sería un ejemplo de cena, pues que no es exactamente ni sana, ni buena, ni lo mejor. Que un día me como una pizza, no pasa nada, no se acaba el mundo. Que quiero hacer una opción sana de pizza, antes habéis visto las imágenes en las que yo he puesto tortitas, que las caliento en la sartén, las tuesto, se me quedan súper crujientes, las puedo levantar si quiero. Y ahora le echo queso, le echo jamón, le echo lo que a mí me dé la gana, ¿ya? O le echo rúcula, y es una pizza. Ahora, eso que tiene su punto y que es totalmente distinto, y lo dejo para la calle y el fin de semana un día me la como con los amigos. No pasa nada, pero eso, por ejemplo, no puede formar parte de mi vida habitualmente, no puede ser la cena de casi todas las noches. Que conozco gente que esa es la cena de casi todas las noches. ¿Os sorprende lo que digo? ¿O lo veis factible que haya gente que este tipo de cuestiones es lo que cenen todas las noches? ¿Sí o no? ¿No? Yo diría que sí. Eso, por ejemplo, es un postre. En mi caso, ¿ahí qué hay? Pues yogur, kefir, unos frutos secos, incluso unos trocillos de chocolate. Yo gasto chocolate a un 80, 90, 100% de cacao y unos frutillos secos. Y es un postre espectacular, que aporta de todo. Yo quiero y me apetece y después de comer quiero un postre. Eso. Cuando digo yogur, me refiero, lógicamente, a yogur blanco, sin azúcar, no yogures de fruta, no yogures de... porque todo lo que sea yogures de es azúcar para reventar. Un yogur natural y ahora yo quiero fruta, yo se la he hecho. Yo quiero unos frutos secos para que cruja, porque además a mí, por ejemplo, el crujinteo me encanta y evolutivamente tiene todo el sentido del mundo que el crujinteo nos guste, generalizo. ¿Por qué? Porque cuando comíamos de forma como os estaba explicando, nos comíamos los tuétanos, nos comíamos todo lo duro, masticable y eso cruje. Entonces, para nosotros es muy satisfactorio comer cosas que crujen, las patatas fritas, tantos anuncios como hay de y cruje. Pues viene por ahí, o mejor dicho, de ahí. Esto, por ejemplo, pues ya son malos postres. Ahí que tenemos unas natillas comerciales, un Petit Suisse Maxi, bueno, ahí estáis viendo el Petit Suisse, que es el azúcar que lleva ya. Eso, por ejemplo, pues sería un flan dul, y en este caso además 0,0. 0 en grasa. Fijaros el azúcar que me lleva. Y ese de ahí es también un yogur sin lactosa, su azúcar. ¿Qué tenemos que comer? Pues todo este tipo de comida. Alimentos, pescado, mariscos, por ejemplo, sardinas, un espeto de sardinas, eso está espectacular, que las puedo hacer en mi casa también.
las puedo hacer en una sartén. Carnes, ahí estamos viendo otro tipo de pescado, aquí estamos viendo de hecho charcutería, que eso por ejemplo sería propicio para hacerlo en un puchero. Y eso por ejemplo es una pirámide nutricional totalmente diferente a las pirámides nutricionales que habréis visto y que estáis acostumbradas. En una pirámide nutricional habitual, debajo están los cereales, las legumbres, las harinas. De hecho, la carne está arriba con la mantequilla y la carne roja con la mantequilla y con las chuches. Es alucinante. Pues esa es la base de nuestra nutrición. Mundo animal, imprescindible en mi plato, acompañado de mundo vegetal. Eso es lo que es sano y es lo que yo debo de comer siempre. Que me salgo de vez en cuando y hay otras cosillas, vale, pero el grueso de mi vida y de mi actuación tiene que ir por ahí. Mundo animal, acompañando a mi plato con mundo vegetal. Más pescado. Y es muy importante que no perdáis de vista la hidratación, pero ojo, minerales. El grueso del agua que bebemos es de baja mineralización. ¿Qué quiere decir? Que no tiene casi electrolitos. Cuando vosotras necesitáis, ahora estáis entrenando, sudáis mucho, bebéis mucho agua. Si bebéis, por ejemplo, agua de botella o el agua del grifo, que cada vez también tiene menos minerales, nos dicen, por ejemplo, que tenemos que beber 2 litros de agua. La realidad serían 34 mililitros por kilo de peso. Pues claro, una persona que pese 30 kilos no puede necesitar el mismo agua que una que pese 100 y en agosto o en invierno o si estoy entrenando. La cuestión es que el agua que yo bebo tiene que tener electrolitos. ¿Os suenan los electrolitos? Lo habréis escuchado más de una vez. Bebidas con electrolitos, las típicas bebidas deportivas llevan algo de electrolitos, pero ninguna llega a ser de verdad una bebida deportiva. Necesitamos electrolitos. Los electrolitos se llaman así porque son piedras eléctricas. Cuando yo bebo agua con electrolitos, la electricidad de mi cuerpo, la que yo fabrico, fluye y funciona por todo mi cuerpo. Si yo bebo sobre todo agua, imaginaros como muchísima gente, agua embotellada constantemente y es la única que bebo, es agua con muy poca mineralización. Ese agua cuando yo me la bebo, cuando orino, ese agua se va a llevar minerales de mi cuerpo cuando los orine, por un proceso de osmosis. En el intestino roba minerales, los chupa, digamos, el agua y los orino. Entonces, cuanto más agua bebo, si es desmineralizada, más me desmineralizo yo. Y os digo, por si alguien no lo sabe, el reservorio de minerales en mi cuerpo son mis huesos. Si yo bebo constantemente agua baja en minerales, o incluso yo tengo en mi casa un filtro de osmosis. ¿Alguien tiene aquí un filtro de osmosis en su casa? Los típicos filtros que hay en la cocina para filtrar el agua que sale por el grifillo. ¿Cómo? Bueno, entonces me callo. A ver, el agua en todos sitios, teóricamente es un agua de calidad. ¿Qué ocurre? Que lleva cloro, que lleva flúor, que lleva otra serie de toxinas, los PVC de las propias tuberías, hay zonas de tuberías más antiguas que tienen otro tipo de sustancias. De hecho, si analizamos, sabemos que hay hasta trazas de medicamentos en el agua que bebemos del grifo. Entonces, no es ninguna locura poner un buen filtro en la casa, en cualquier sitio. ¿Qué ocurre? Que ese agua que yo filtro, se lo quito todo, le quito lo bueno y le quito lo malo, le estoy quitando también los minerales. Entonces es necesario e interesante intentar remineralizar ese agua si tengo un filtro o incluso si bebo habitualmente agua de botella. ¿Por qué? Porque no tiene minerales y eso es un problema. Dime. Yo consumo agua de mar. Para mineralizar. A ver, yo consumo agua de mar no significa que voy a la playa, cojo con un cubo, la lleno y me la llevo, porque tiene metales pesados, tiene microplásticos, tiene la crema de todo el que estaba por allí, de residuos de todo tipo. Esto es un agua que se coge interiormente, se filtra en frío, le quitan los metales pesados, le quitan los plásticos. Entonces lo que te está aportando es la proporción de minerales que yo en realidad necesito. ¿Y qué hago yo cuando la uso? Pues cojo una botella de 1 litro y le echo una cantidad concreta. Entonces la estoy mineralizando. Y ese agua, por ejemplo, la bebo habitualmente. ¿Que bebo agua del grifo normal? Lleva sus minerales. Lo único que, pues también, bueno, pues lleva cositas. Y si bebo, como muchísima gente compra y es el único agua que beben, mineral, pues en realidad es que no es mineral. Es justamente lo contrario. Además nos lo han vendido muchísimo, como un beneficio que parecía que lo era.
baja en minerales, igual que antes nos decían que la grasa era muy mala y que comer alimentos altos en grasa era malísimo, y todo eso pues hemos tenido que recular porque no paramos en su momento de eliminar las grasas, porque se supone que eran los causantes de los eventos cardiovasculares, y los eventos cardiovasculares se han disparado. Bueno, me estoy yendo un poquillo de la charla. Después de qué somos como especie y qué necesitamos comer, pues necesitamos movimiento, juego libre. ¿Por qué? Porque el movimiento mejora mis músculos, mejora mi sistema cardiorrespiratorio, mejora mi sistema óseo y mejora la funcionalidad completa de mi cuerpo. O sea, por ejemplo, la actividad que vosotros realizáis, que es gimnasia rítmica, estáis dándole un estímulo constante a vuestro cuerpo, y eso es fantástico. ¿Por qué? Porque vuestro cuerpo, como el de todos, está hecho y fabricado de serie para moverse constantemente. Y el problema que tenemos ahora mismo es que vivimos de forma absolutamente sedentaria. El grueso del tiempo que no venís aquí y que no a lo mejor vais andando de aquí a allí, estamos sentados en una silla, sentados en la silla en el cole, sentados en la silla comiendo, sentados en el sofá viendo la tele o tumbados en la cama durmiendo. Somos muy inactivos, mayoritariamente, incluso, pues no sé, yo voy al gimnasio todos los días 1 hora y el grueso de las otras 23 horas que estoy sentado conduciendo, sentado en una silla trabajando delante de mis clientes, sentado en una silla cuando como o en la cama durmiendo. Entonces necesito el máximo de actividad que pueda, y la actividad que vosotras hacéis es fantástica. Cosas que a lo mejor ahora vosotras no valoráis, pero el entreno y el movimiento reduce la hipertensión, que es un problema muy importante. De hecho, la principal causa de muerte hoy por hoy son los eventos cardiovasculares, que vienen precedidos de una hipertensión. ¿La hipertensión os suena de algo? ¿Alguien sabe qué es la hipertensión? La tensión es la fuerza con la que tiene que bombear el corazón para llevar la sangre hasta el último punto del cuerpo. Entonces, hay momentos en los que puede haber problemas y mi corazón tiene que golpear con mucha más fuerza para enviar la sangre a todos los sitios que debe. Y eso produce pues, problemas en el corazón, produce impactos y acaba pudiendo generar enfermedades serias, cardio y cerebrovasculares. El ejercicio protege de eso, protege de una diabetes, protege hasta cierto punto, por supuesto. No quiero decir, hago deporte, hago ejercicio, jamás puedo tener un cáncer. No, pero sé, porque hay estudios muy potentes hechos al respecto, que simplemente el movimiento diario reduce la mitad las posibilidades de tener cáncer. Se hizo un estudio muy chulo en Londres, en los típicos autobuses que habréis visto alguna vez, estos de doble altura, y se estudió durante una serie de años a 2 personas. Uno era el conductor y otro era el que ticaba. Y no es que vivieran en zonas distintas o tuvieran una capacidad económica diferente, es que uno estaba prácticamente todo el día sentado y el otro simplemente cada parada se tenía que levantar y uno por uno moviéndose a pedirle los tickets, subir a la planta de arriba a mover los tickets, y al final analizan que estos 2 trabajos en la misma empresa, en el mismo autobús, en el mismo momento y en el mismo tipo de personas, uno tiene el doble de posibilidades de que le dé un infarto que el otro. Simplemente por andar los minutos que esta gente andaba a lo largo del día. Y si yo puedo reducir las posibilidades de tener un problema a la mitad, me interesa, lo quiero. Necesito moverme. Pero necesito moverme además porque, bueno, ahora llegamos, regula el metabolismo, el equilibrio energético, el control del peso, es que somos movimiento. De hecho, el moveros y el realizar todo este tipo de actividades os ayuda a expresar emociones. De hecho, literalmente lo hacéis cuando estáis bailando. Estáis transmitiendo, ¿o me equivoco? No, ¿no? Cuando bailáis estáis transmitiendo emociones, estáis transmitiendo cosas que queréis transmitir en vuestro propio baile, y ayuda incluso a generar aprendizaje. Necesitamos movernos para estar sanos. De hecho, el movimiento, el entreno, incluso la actividad que vosotras hacéis, mejora vuestra autoestima, mejora vuestra seguridad en el movimiento que tenéis, mejora vuestro autoconocimiento, la percepción de vuestro cuerpo, porque lo movéis en el espacio. Os ayuda a tener una mejor percepción de vosotras y, por supuesto, a tener mucha más confianza en vosotras mismas que si no hicierais nada de esto. Y mejora, por supuesto, el sistema cardiovascular. Eso, por ejemplo, que estáis viendo ahí, lo habréis visto 1000 veces, me imagino, en el cole, en el instituto, y eso sería una imagen en la que está el sistema circulatorio del cuerpo, ¿no? El sistema circulatorio del cuerpo funciona porque hay un corazón que bombea y empuja la sangre, y un corazón que vuelve a golpear y atrae la sangre, para que el proceso no pare. Entonces, nosotros tenemos ese sistema cardiovascular
que si además lo veis, va a todo el cuerpo. Ahí se está viendo, digamos, las venas más importantes, pero en realidad la ramificación de venitas pequeñas lo forma absolutamente todo. O sea, si vierais una foto real de verdad con todas las venas, formaría un cuerpo perfecto con todo, porque las venas y la sangre es necesaria que lleguen a todos lados. Pero es que luego nosotros tenemos un sistema paralelo que se llama el sistema linfático y que me imagino que no habréis escuchado hablar nunca, ¿no? ¿O sí? ¿A alguien le suena el sistema linfático? ¿Sí? Cuéntame. No. Bueno, pues el sistema linfático es un sistema completamente paralelo. Igual que la foto que os he enseñado en la que se ve todas las venas, todas las arterias y todo, pues el sistema linfático es absolutamente paralelo, cubre absolutamente todo y tiene la misma forma porque está fabricado igual. ¿Qué le ocurre al sistema linfático? Que no tiene un corazón, no se bombea. Y se llama linfático porque hay una cosa que se llama linfa, que es la sangre de nuestro cuerpo que va hasta el último punto del cuerpo, por los capilares pequeños se escapa y se condensa principalmente en las piernas. De hecho, hay muchas personas que tienen problemas de edema, de hinchazón en las piernas, porque se les concentra la linfa. El sistema linfático funciona con movimiento. Cuando yo me muevo habitualmente, y estoy hecho para moverme, porque de hecho evolutivamente nosotros hemos cazado por persistencia, siguiendo a los animales y andando grandísimas distancias. Cuando yo me muevo, consigo, imaginaros que la linfa que se va acumulando, ¿alguien conoce a alguien que tenga problemas de encharques y de edema o de problemas en las piernas que se le hinchan mucho? ¿No? ¿No lo habéis visto nunca? ¿No lo habéis escuchado comentar? Pues aseguro que está a vuestro alrededor. Pues esa linfa, esa sangre, se llama linfa porque no es realmente sangre, no tiene glóbulos rojos. La sangre es roja porque tiene glóbulos rojos, la linfa no, es transparente. Se va acumulando debajo, pero lo que yo hago es que la tengo que recaptar y fijaros que no hay un corazón que la bombee y de los pies me la llevo aquí, a la vena subclavia que la tengo aquí. ¿Y cómo consigo subirla si no hay un corazón que bombee? Con movimiento. Toda la estructura, ahí os fijáis, ¿veis? Hay como unas compuertas, ¿habéis visto la imagen que hace así? Pues esas compuertas funcionan por presión. La linfa que está abajo, por movimiento y por la compactación de mis propios músculos en el movimiento que yo hago, voy apretando, sube, se cierran las puertas, sube, se cierran las puertas. Y voy consiguiendo por mi movimiento que la linfa suba hasta la subclavia, vuelva otra vez al corazón y sigue su ritmo. Porque si no, nos moriríamos. ¿Vale? Espérate, me he ido. Ahí está. No se ve bien. ¿Veis como unos puntitos verdes? ¿Se aprecia? ¿Lo veis? Pues esos puntitos verdes son los nódulos que están por todo el sistema linfático y recorren todas las estructuras importantes del cuerpo. ¿Alguna vez habéis resfriado y os ha dolido por aquí, habéis tocado y decís, uy, tengo aquí como una bola? Pues ese es un nódulo que está en el sistema linfático. En realidad vuestro sistema inmunológico está dentro del sistema linfático. O sea que vuestro sistema inmunológico, vuestra salud depende de vuestra capacidad y de vuestro movimiento. Esos puntitos verdes son desde los pies, la sangre que sube hacia arriba va pasando por todos esos puntos. Cuando yo encuentro un virus o una bacteria en mi cuerpo, en uno de esos puntitos lo llevo, lo analizo, lo destruyo y por eso se me inflama y me duele el nódulo, porque estoy generando la inmunidad ahí. Y bueno, pues el entreno de fuerza, más específicamente, nos sirve para activar nuestro sistema nervioso. Nos sirve pues para aumentar el flujo de sangre que nos lleva al cerebro y, bueno, pues tener mejores competencias. Cuando yo entreno y sobre todo cuando hago algo un poco más activo, mejora mi estado de alerta, mi foco. Después del ejercicio tengo más concentración. De hecho, literalmente, el entreno y el ejercicio que vosotras hacéis os beneficia muchísimo porque luego sois capaces de concentraros más. Os da más foco mental y os podéis concentrar más en vuestro estudio y en las actividades que hagáis. Si en algún momento queréis que cortemos, me lo decís. Cuando tú me digas, esto, como estoy alargando, no vamos a llegar ni a la mitad. En el momento en el que tú digas, paramos y ya está. Cuando tú me digas, Juan Antonio, ya está. ¿Vale? Es lo que estamos, en el entreno. De hecho, ya os digo, mejora las notas. ¿Por qué? Porque cuando yo entreno fuerza, aumento la fabricación de neuronas en mi cerebro. De hecho, hoy sabemos que entrenar fuerza es lo más importante que hay para la regeneración de mi cerebro.
no ya solo para fabricar neuronas nuevas en vuestro caso, sino para la regeneración y fabricación de neuronas nuevas. O sea, entrenando, moviéndome, sobre todo entrenando fuerza, y parte de lo que vosotros hacéis se trabaja en tensión y estáis fabricando fuerza, me hace más listo. Genero muchas más conexiones neuronales. Ya os digo, hoy por hoy, si dijéramos, ¿cuál es la terapia más importante que tengo yo para proteger mi cerebro? El entreno. Es lo más efectivo y lo más importante que hay, y es parte de lo que vosotras estáis haciendo. Aparte de que, bueno, aumenta vuestra fuerza, vuestras habilidades motoras y todas las acciones que en realidad luego hacéis a lo largo del día. Estáis más ágiles y más competentes. Mejora vuestra densidad ósea. Vosotras os movéis mucho, saltáis mucho. Aunque os parezca mentira, mis huesos no densifican tomándome un Densia o tomando calcio. Mis huesos densifican por pura presión. De hecho, literalmente nuestros huesos son densos por la presión atmosférica que me atrae el planeta. Pero cuando yo cargo kilos, cuando yo salto, estoy densificando mucho más mis huesos. Literalmente, si mejoro mi masa muscular, mi músculo crece alrededor de mis huesos. El hecho de entrenar mejora mi densidad de huesos, pero es que simplemente al tener mejor y más calidad en mi masa muscular, porque me muevo, porque entreno, porque hago actividad, a lo largo del resto del día, con cualquier movimiento que haga, esos músculos se están moviendo y están sometiendo a presión a mis huesos, con lo que mejor sea mi masa muscular y mi calidad, va a ser mejor la calidad y densidad de mis huesos, que eso es crucial. De hecho, sabemos que los niños hasta los 12-13 años, lo más importante que deben de hacer es saltar, trepar, porque es cuando de verdad van a densificar los huesos, por esos impactos. Entonces, en vuestro caso, saltáis mucho, ¿sí o no? ¿No? ¿Cristina? ¿Lo he dicho bien? Pues es crucial, es de lo más importante. Bueno, y lógicamente, pues todo este tipo de actividad es una actividad potente, reduce la posibilidad de sufrir sobrepeso, obesidad, la hipertensión de la que hemos hablado antes, y que además todo este tipo de cuestiones no son simplemente, es que me acaban derivando en problemas importantes, como es enfermedades, hipertensión, diabetes la habréis escuchado seguro, sabéis seguramente lo que es, alguien conoceréis que tenga diabetes, pues el entreno, el movimiento, lo previene. Y como he dicho antes, sobre el movimiento, el propio entreno y parte de lo que hacéis vosotras mejora vuestro desempeño, vuestra autoestima, tenéis una actitud más positiva incluso al propio entreno y a la propia actividad que hacéis, porque cada vez lo hacéis mejor, disfrutáis, veis que conseguís cosas que a lo mejor antes ni os lo planteabais, y el hecho de tener actividad mejora vuestra funcionalidad siempre. Entrenar fuerza. Y bueno, pues luego hay beneficios a nivel social, a nivel mental, en la educación, en todo. Es que no hay absolutamente nada en vuestro cuerpo que no se beneficie por generar actividad, por hacer deporte, por entrenar o por lo que estáis haciendo vosotras, que es la rítmica. Y luego fuera de eso, pues es crucial moverse a lo largo del día, en el cole o en el instituto tener recreos activos, todo eso, aunque no lo veáis, mejora vuestro rendimiento académico, mejora vuestras notas y mejora absolutamente todo lo que hagáis, porque vuestro cerebro es más capaz de hacer todo eso. Y esto es lo que hablaba antes, cuando entrenamos fuerza, generamos conexiones neuronales nuevas. Literalmente, entrenando, me vuelvo más listo. Así que, pues necesitáis correr, entrenar, saltar, comer suficiente proteína. Eso no lo necesitamos, estar sentado en el sofá con el mando. Y no necesitamos, pues eso, que lo tengo y que lo disfruto de vez en cuando, pero no es ni prioritario, ni bueno, ni beneficioso para mí. Aquí ya se da un corte en casi toda la temática. Ya arrancaría con temas nuevos o los dejamos ya para posteriores, ¿verdad? Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna curiosidad sobre algo de lo que hayamos hablado? ¿No? Pues entonces, otra sala. Sí, claro.